Y de las 34 universidades públicas que hay en Colombia, la Universidad Nacional, la Pedagógica, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia, de ese universo de 34 universidades, según un informe de la Contraloría, solamente una es autosostenible financieramente, que es la Universidad Nacional, y a distancia. Esta es diferente de la Universidad Nacional. Eso, ¿no? Le iba a decir. Esta es una universidad distinta a la Universidad Nacional de Colombia, que reporta incluso pérdidas en este informe que ha hecho la Contraloría. Esa es la UNAD. Esta es la UNAD, la otra es solo UNAL. Ahí estudié en la UNAD cuando estaba en Barranquilla, hice algunos cursos de psicología, me matriculé para hacer psicología. Pero al final las clases son virtuales, totalmente todas. A distancia, totalmente material. Esa es la diferencia que uno podría ver, Néstor, entre la Universidad Nacional y la UNAL, que esta es una universidad que es digital, que es toda virtual. Y las pérdidas, para que usted la pueda diferenciar, según el informe de la Contraloría, la UNAD, la abierta a distancia, es la única que podría ser autosuficiente, que podría responder con la misma plata que tiene. Las otras están perdiendo plata en el informe de la Contraloría. La que menos pierde es la Universidad Militar, la que más pierde es la Universidad Nacional de Colombia, con 764.220 millones de pesos, según el informe. Allí hay un hueco roto grandísimo. Andrei Rodríguez es el Contralor Delegado para Asuntos Educativos en Colombia. Señor Contralor, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo está? Un saludo para su audiencia. ¿Su conclusión es que hay 33 universidades deficitarias en Colombia? La conclusión de la Contraloría General de la República, en el marco de un estudio sectorial que son análisis de política pública, que es lo que al final hace la Contraloría en control fiscal macro. La gran conclusión es que de las 34 universidades públicas nacionales, una sola de ellas logra ser autosostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que solo con sus recursos propios es capaz de mantener su sostenimiento. Las otras 33 dependen exclusivamente de los recursos que se les gira del gobierno nacional. De lo contrario, no podrían funcionar. De ahí el problema estructural que se avisaba o se menciona en relación con la fórmula que tenía la Ley 30 del 92. Sí, doctor Rodríguez, ¿qué provoca el hueco, semejante crisis en las universidades públicas? En esencia, la Contraloría en su estudio atribuye esto básicamente a la fórmula con la que inicialmente se estableció el crecimiento de los costos de educación superior. Hasta hace muy poco, hasta el mes de diciembre, noviembre, cuando se logró la aprobación en cuarto debate del proyecto de ley que modifica la Ley 30, artículos 86 y 87, veníamos con una fórmula que actualiza los índices de educación superior por IPC, lo que incrementaría de costos de un año a otro. Esa fórmula, como lo mencionaba el viceministro de Educación, llevó a que cerca de 18 billones de pesos no llegaran a las universidades públicas nacionales. Con la modificatoria de la ley comenzamos a solucionar en parte el problema estructural, y es que los costos de educación superior se actualicen por un índice que sea más claro, que se ajuste más a cómo crecen los costos de educación superior, que se llama básicamente así, índice de incremento de costos de educación superior, que es un índice que maneja el DANE, que permite reflejar en mayor realidad cómo crecen los costos de educación superior y no solamente subirlos o incrementarlos año a año por IPC. Eso es lo que lleva, digamos, a la gran problemática. Doctor Rodríguez, pero sí. ¿El gobierno nacional ya se está poniendo al día con los pagos o la deuda sigue estancada y creciendo? ¿Qué es lo que pasa? Hay unas deudas que están asociadas, pues digamos, a recursos sobre cubrimientos asociados a pasivo pensional o lo que nosotros llamamos contratos de concurrencia, es decir, cómo concurre el gobierno nacional al financiamiento, por ejemplo, de las cargas y de pasivos pensionales de las universidades territoriales. Otros giros, por ejemplo, que en algunos momentos afectan la liquidez de las universidades, están en asocio, por ejemplo, a lo que pasa con matrícula cero, y es el programa se financia 80%, primero se dan los recursos y luego otro 20% cuando se formaliza ya el estudiante dentro de la universidad, y al final esas diferencias en tiempo y en el giro que se demoran varios meses en realizar, pues terminan las universidades apalancando con la poca liquidez que tienen proyectos, pues digamos que si bien son maravillosos como la educación gratuita, pues al final afectan sus finanzas porque de entrada ya tienen una estructura deficitaria. Nosotros que celebrábamos al final desde la Contraloría General, y es el hecho de que la modificatoria que se presenta hoy a la Ley 30, pues comienza a solucionar el problema estructural que tiene la financiación de la educación superior. Actualmente nosotros estamos financiando como con cerca de 0.39% del PIB lo que es educación superior. El proyecto de ley
que se espera pase a sanción presidencial, pues lo que busca es llegar más o menos a 0.5% del PIB. Hoy día los países miembros de la OCDE invierten alrededor de un 1% sobre su PIB en educación superior, y pues hacia allá es donde tendría que ir la senda de gasto, y pues determinar si lo que queremos es un sistema de educación superior gratuito o queremos fortalecer los mecanismos de autofinanciación de las universidades públicas en el país. ¿Cuándo debe entrar en vigencia esa nueva ley, señor Contralor? Depende de la sanción presidencial que emita el señor presidente. Nosotros teníamos rastreo del proyecto de ley hasta finalizada la legislatura en diciembre del año pasado, donde quedó aprobado en cuarto debate, iniciativa que fue inicialmente pues promovida por muchos estudiantes y pues por varios congresistas que hicieron parte inclusive de universidades muy grandes de este país. Claro. Y usted plantea para finalizar una muy interesante discusión sobre cuál es el enfoque que queremos como nación para las universidades públicas. Si ser efectivamente financiadas por el Estado o ser autosostenibles, de acuerdo a cómo están hoy las normas, ¿hacia dónde las lleva el gobierno? ¿Hacia la financiación estatal, que ha sido un fracaso, y no hacia la autosostenibilidad? Pues hoy día el enfoque que tiene el proyecto de ley es hacia buscar cómo incrementamos las asignaciones de recursos que llegan del gobierno nacional a las universidades, pues en pro de toda la política de gratuidad de educación superior. Hablaban ustedes al comienzo ahorita de la entrevista del modelo educativo que hoy tiene la Universidad Nacional Abierta y a distancia. Nosotros, en el planteamiento que hacíamos, estimábamos cuántos ingresos promedio por estudiante llegan a una universidad y cuántos egresos en promedio genera ese mismo estudiante dentro de la universidad en el periodo que nosotros analizamos, 2019 a 2024. Y usted tiene cifras absolutamente disímiles. Entonces, por ejemplo, tiene que la Universidad Nacional, siendo la universidad que más recursos recibe por parte de la nación, llegan más o menos en promedio cerca de 11 millones y medio por cada estudiante, pero a su vez a la nacional sacar ese estudiante a nivel de egresos le cuesta casi el triple, ¿sí? Entonces eso genera una disparidad fuertísima en la asignación, claro, porque la Universidad Nacional recibe esa cantidad, y por ejemplo la Universidad de Antioquia le cuesta un estudiante cerca de 29 millones de pesos, pero solo recibe cerca de 7 millones y medio, y así con todas las universidades del país. Entonces son los recursos al final nacionales los que terminan apalancando la sostenibilidad de las universidades. ¿Y eso qué limita? Limita la posibilidad de que las universidades inviertan en infraestructura, inviertan en investigación, amplíen cobertura en el sistema educativo superior. Entonces todas esas limitantes son las que pone de presente el estudio, y pues la carga pensional que hoy día ya llega a más de 10.3 billones de pesos calculados a 2024. El diagnóstico lo hace la Contraloría esta mañana en este informe sobre las universidades públicas en Colombia. Contralor Rodríguez, gracias por acompañarnos esta mañana. No, con todo gusto. Estás escuchando Blue Radio. En Mañanas Blue, el alcalde de Vistahermosa Meta, Juan Andrés Gómez, habló de la presencia de grupos ilegales en esa zona del país. Esto es un tema a nivel nacional. El conflicto armado es un conflicto que viene desde hace muchísimos años. Vistahermosa, como fue zona de extensión, pues los grupos armados siempre han hecho presencia en ese territorio. En estos momentos, pues en el casco urbano, gracias a Dios, pues no tenemos presencia de ningún grupo armado, pero sí en la zona sur, que es la zona donde se presentaron los enfrentamientos, que es la zona que conduce de Vistahermosa hacia la Macarena. En esa zona siempre ha habido presencia de las disidencias, en las diferentes zonas no, pero en esa zona sí. Entonces es un llamado al gobierno a que eche los ojos en este municipio, en que aumente el pie de fuerza, porque pues nosotros prácticamente aquí en el casco no solo tenemos 15 policías, y en el área rural el ejército pues no es mucha la tropa que hay, y pues el decir es que no hay hombres disponibles para poder aumentar el pie de fuerza, y nos toca a nosotros prácticamente con lo poquito que tenemos defendernos, estar pendientes, hacer presencia en los territorios. Y pues soy un alcalde que me gusta estar en el campo, me gusta